Fagofobia es un trastorno mental común, que se manifiesta por la aparición de miedo a ahogarse. Esta es una enfermedad grave, con la progresión de los cuales una persona es capaz de rechazar por completo los alimentos y el agua, lo que conduce a graves consecuencias negativas para el organismo. Para hacer frente al problema en las primeras etapas puede ser independiente. Con una forma más grave, por supuesto, requiere asistencia cualificada. ¿De qué se trata? La fagofobia es un miedo irracional a atragantarse, un trastorno psicógeno de la deglución. En palabras sencillas, en esta patología, una persona se ve invadida por un pánico incontrolable antes de tragar cualquier cosa, por ejemplo, alimentos, medicamentos, su propia saliva. Además, el miedo-pánico puede producirse no solo directamente en el momento de comer, sino también con solo pensar en tragar algo. Algunos individuos pueden tener miedo de comer alimentos sólidos, otros tienen miedo de beber agua, otros tienen miedo de todo lo que está asociado con la deglución. La fagofobia es una fobia específica, que los psiquiatras suelen considerar un tipo de trastorno alimentario, ya que el fagofóbico empieza a tener una actitud diferente ante la comida, por ejemplo, prefiriendo solo alimentos líquidos y blandos, o rechazándolos por completo. Al restringir la alimentación, el organismo deja de recibir la cantidad de macro y microelementos que necesita, lo que provoca graves trastornos en el trabajo de todos los órganos y sistemas. Una forma grave de la patología suele acabar en agotamiento y muerte. La citofobia es un concepto relacionado. Se diferencia de la fagofobia en que, en principio, la persona tiene miedo a comer alimentos. Esta fobia puede verse reforzada, entre otras cosas, por el miedo a tragar, que, en opinión del paciente, puede llevarle a la muerte. Hasta cierto punto, esto incluye la apnigofobia, es decir, el miedo a atragantarse, que también puede producirse como resultado de que un alimento sólido se quede atascado en la garganta. También puede mencionarse aquí la farmacofobia, que se caracteriza por la manifestación de ansiedad antes de tragar pastillas. La fagofobia se refiere a trastornos mentales, por lo que ocupa cierto lugar en el campo de la psiquiatría y la psicología. El tratamiento de tal condición patológica debe ser manejado por un especialista, psicoterapeuta, psiquiatra, psicólogo. Si la causa de la fobia eran patologías físicas, por ejemplo, enfermedades del tracto gastrointestinal, órganos ORL, entonces el tratamiento implica, en primer lugar, los especialistas médicos pertinentes. Formas de la enfermedad. En función de las particularidades del curso de la enfermedad, y del grado de gravedad de las manifestaciones clínicas, los especialistas distinguen varios estadios de fagofobia. Leve. La aparición del miedo se ve favorecida por determinados alimentos, por ejemplo, alimentos sólidos, pescado con un gran número de espinas. El resto de los alimentos se consumen sin miedo. Medio. El paciente rechaza cualquier alimento que tenga una consistencia dura. En este caso, da preferencia a las papillas, sopas hechas purés, batidos. En la mayoría de los casos, come exclusivamente con cucharilla. Grave. El acto de tragar para una persona no es posible en absoluto. Hay un rechazo total de los alimentos en cualquier forma y líquidos. Esta forma es la más peligrosa, porque sus consecuencias ponen en peligro la salud y la vida. Si no se trata, aumenta la probabilidad de agotamiento y muerte. Causas del desarrollo. Según la mayoría de los expertos, uno de los principales factores desencadenantes de la fagofobia son los recuerdos traumáticos recibidos en la infancia. La mayoría de las veces se trata de casos en los que el niño se atragantó accidentalmente, lo que le provocó un ataque de asfixia. Debido a la aguda falta de oxígeno, surge el pánico. Esta situación se almacena para siempre en el subconsciente del niño. No es el último lugar y la predisposición genética. Si uno de los padres sufría de fagofobia, hay una alta probabilidad de que la enfermedad se hereda. Entre otras posibles razones para el desarrollo de esta fobia son los siguientes. Sobreexposición. La persona puede haber oído la historia de alguien que se atragantó con la comida y murió. Tal vez se describió una escena similar en un libro o se representó en una película. Intimidación de los padres. A menudo, mamá o papá dicen a sus hijos frases como no hables mientras comes o te atragantarás. También puede ocurrir que el niño se atragante accidentalmente, y los padres le griten o le den un cinturonazo. En este caso, en mayor medida, el bebé puede asustarse por el comportamiento de los adultos. Trastornos mentales, situaciones de estrés frecuentes. En tales condiciones, los músculos pueden contraerse involuntariamente, lo que dificulta la deglución. Enfermedades de la garganta.
que cursan de forma grave. Lo más probable es que las molestias causadas al comer hayan surgido en este contexto. Después de curarse, existe la probabilidad de que el miedo permanezca y se fije en la cabeza. Aversión a determinados productos o alimentos en general. Tal vez una persona fue alimentada en la infancia o probó un alimento exótico que le provocó asco y retortijones. En casos raros, los trastornos hormonales pueden contribuir a la aparición de la fagofobia. La enfermedad es más frecuente en niños de 3 a 5 años, pero también puede afectar a adultos. El grupo de riesgo está formado por personas desconfiadas, impresionables y con una visión pesimista del mundo. Las causas de la fagofobia se analizan tomando como ejemplo un caso clínico. Síntomas. Una persona con miedo patológico a tragar no puede tomar medicamentos en forma de comprimidos o cápsulas, sobre todo si son grandes. También pierde la capacidad de ingerir alimentos y, en casos graves, líquidos. También experimentará una rápida pérdida de peso, una depresión constante y un aumento de la ansiedad. Cada vez que tiene que comer, un paciente así pasa mucho tiempo preparándose. Cada bocado de comida le produce pánico. Una cucharada de comida la mastica durante mucho tiempo. Un fagofóbico elabora un menú para sí mismo, y decide qué alimentos serán seguros para él. Además de todo lo anterior, el miedo a tragar va acompañado de una serie de manifestaciones psicofísicas, entre ellas aumento de la sudoración, dolores de cabeza y mareos, ataques de náuseas, insomnio, sensación de falta de aire, irritabilidad excesiva, pánico. Durante un ataque de pánico, la persona teme volverse loca o morir. Los ataques de pánico pueden producirse antes, durante o después de una comida. Al paciente le puede parecer que un trozo de comida atascado en la garganta le bloquea el acceso al oxígeno. Estas situaciones se presentan a estas personas con bastante frecuencia. Diagnóstico. Ante los primeros síntomas de fagofobia, es necesario acudir a un especialista. El médico analizará las quejas, evaluará el grado de intensidad de la sintomatología manifestada. También averiguará cuándo se produjo el primer caso de miedo a tragar, qué lo precedió, en qué circunstancias se produce la exacerbación. Es importante establecer la verdadera causa de la fobia, los sentimientos que experimenta el paciente en el momento del miedo. Sobre esta base, el especialista hace un diagnóstico definitivo y, si se confirma la enfermedad, prescribe el tratamiento adecuado. Se sabe que en los últimos años de vida se diagnosticó fagofobia a Nikolai Gogol. Este miedo en él surgió en el contexto de la malaria en 1839. Como resultado, el escritor podría durante varias semanas no comer en absoluto, limitándose solo a la ingesta de líquidos. ¿Cómo deshacerse del problema uno mismo? Puede deshacerse del problema por sí mismo, si la enfermedad no ha pasado a una forma grave. Para ello, los expertos recomiendan utilizar el sistema de anclaje. La idea es que el paciente elija un determinado desencadenante que solo le evoque emociones y pensamientos positivos, lo que le ayudará a evitar el miedo durante la deglución. Puede ser, por ejemplo, una determinada situación positiva de la vida, un determinado olor, un sonido asociado a una sensación de calma, y otros. Para lograr el resultado deseado, el entrenamiento debe realizarse regularmente en su tiempo libre, y justo antes de la necesidad de tragar algo. También puede utilizar los siguientes consejos: comer en compañía, convénzase de que todo irá bien, masticar bien y despacio. Además, no está de más tomarse unas vacaciones. Puede irse de vacaciones fuera de la ciudad, dormir bien, pasar tiempo al aire libre, revisar su visión de la vida. Es útil empezar a hacer deporte, practicar ejercicios de respiración. Tratamiento con un especialista. Si la terapia independiente no ayuda, hay que visitar a un psicólogo, psiquiatra o psicoterapeuta. En el tratamiento de la fagofobia, los médicos utilizan las siguientes tácticas: hipnosis. Se pone al paciente en trance y a nivel subconsciente se carga un nuevo modelo de comportamiento en relación con el miedo existente. Terapia cognitivo-conductual. El especialista crea una situación determinada, con la que el paciente se libra de la fobia. Programación neurolingüística. Gracias a este método, el paciente empieza a darse cuenta de que solo sus pensamientos y sus miedos dependen de él. Cuando una persona comprende esto, empieza a construir un modelo de comportamiento diferente. En casos graves, se utiliza un enfoque farmacológico. Si es necesario y en ausencia de contraindicaciones, se prescriben al paciente neurolépticos, antidepresivos, tranquilizantes. Vea el vídeo: ¿Cómo deshacerse de la fagofobia? Prevención. Las principales recomendaciones se reducen a procedimientos generales de fortalecimiento y observancia del régimen diario,
Reforzar el sistema inmunitario, evitar las situaciones estresantes, pasar más tiempo al aire libre, hacer ejercicio, reconocer y afrontar sus miedos, incorporar el yoga u otras prácticas relajantes a su vida. Consecuencias y pronóstico. Si se ignora el problema, no se pueden descartar complicaciones graves. El mayor peligro es el agotamiento del organismo como consecuencia del rechazo total a comer. También pueden empezar a desarrollarse trastornos secundarios, agresividad, depresión, insomnio. Si se actúa a tiempo, existe una alta probabilidad de curación completa. Conclusión. La fagofobia es un trastorno peligroso que, si no se trata adecuadamente, puede tener consecuencias graves hasta el agotamiento y la muerte. Por lo tanto, ante las primeras manifestaciones de la patología, es necesario buscar inmediatamente la ayuda de un especialista cualificado. Con el enfoque adecuado, esta fobia es corregible y rara vez recae. ¿Un artículo útil? Valora 5.5. Número de valoraciones, 1.